Buenas noches. Pues es una bendición, un gusto estar aquí con usted. Esta noche yo quiero hablar de un tema, Ebenezer. Esta palabra se usa en muchas cosas. Los cristianos la usamos para ponerle nombre a nuestros negocios, para muchas cosas. Viene acompañada, y en el versículo que está escrita, viene acompañado Ebenezer con una frase que dice: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esta es una frase bíblica, Ebenezer. Se usó en el Antiguo Testamento y los cristianos hoy en día pues la seguimos usando. Esta es una frase que se usa en momentos especiales, en bodas, bautizos, celebraciones, y parece como que es de hecho es un motivo de júbilo, de alegría, pero muchas veces no conocemos el trasfondo en el cual fue dicho estas palabras o de dónde surgió, pero se escucha bien, ¿verdad? Lleva un buen mensaje. La intención que trae la frase es buena y es parte del lenguaje cristiano. Ha sido el título de congresos, de canciones, pero yo quisiera en esta noche hablar un poquito, que conociéramos la historia, de dónde viene. ¿Cuánto les gustan las historias? Historias bíblicas, ¿verdad? En este caso, la frase con la cual titulé este mensaje es el término, viene al final de todo un suceso o todos unos sucesos de muchos años, y lo dijo el profeta Samuel. Está en el primer libro de Samuel. Samuel fue un profeta y fue el último juez de Israel, y el contexto de todo lo acontecido en primera de Samuel, de esta frase, o por qué llegamos aquí, lo encontramos desde el primer capítulo del primer libro de Samuel hasta el capítulo 7. Pero como no tenemos tanto tiempo, pues solamente voy a tomar algunas partes de esto, que seguro estoy que nos puede dar un panorama amplio de lo que sucedió. Quiero comenzar a leer 1 Samuel 7:12, dice: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y esta es una exclamación, al final lo vamos a ver, esta es una exclamación de alivio, de victoria, por todo lo que el pueblo había vivido. Y tal vez nosotros también podemos decir igual que Samuel: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quisiera que oráramos brevemente. Acompáñenme a orar y poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das y por esta enseñanza que tú traes para nosotros, Señor. Te pido nos bendigas, te pido tu presencia, te pido que tu Espíritu Santo respalde lo que vamos a hablar, Señor, y que caiga al corazón de cada uno de los que estamos escuchando, Señor. Que tu palabra sea poderosa, Señor, y transforme nuestro entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Como les estaba comentando, esta frase, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, se usa con bastante frecuencia. Es parte del lenguaje cristiano y muchas veces la hemos escuchado en diferentes lugares. Hay iglesias que así se llaman. Vemos el título rotulado en la pared o en luminarias. Es una palabra hebrea, ¿sí? De donde se toma esta frase se toma del hebreo,
Y rápidamente le voy a comentar algunos de los momentos relevantes. ¿De dónde se origina esta frase? ¿De dónde se origina este Ebenezer que Samuel mencionó al concluir un episodio en la historia del pueblo judío, el pueblo de Dios? Y yo quisiera que habláramos, lo viéramos, y voy a empezar tal vez por el final y voy a concluir por donde comencé. Entonces, en 1 Samuel 7:12 dice: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades de los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Por lo que estamos leyendo podemos darnos cuenta que fue el final de una guerra, que fue el final de una batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. Ebenezer no significa hasta aquí nos trajo Dios. Lo que esta palabra significa es piedra o roca de ayuda. Y tiene que ver con el hecho de que dice ahí que Dios, Samuel puso una piedra entre dos pueblos que simbolizaba algo. Pero si solamente lees este pequeño párrafo, te quedes con la idea de que solamente se refiere a una victoria, la victoria que tuvo el pueblo judío sobre sus enemigos. Sin embargo, antes de llegar a esa victoria, tuvieron que pasar por dificultades, tuvieron que pasar por momentos tristes, tuvieron que pasar por momentos de angustia y de derrotas. Para que Samuel llegue a este momento, que es el culmen de acontecimientos difíciles, y se culmina con la victoria del pueblo de Dios. Y se llega a esta frase que Samuel, pudiéramos decir, menciona y que se acuña como algo famoso, algo importante, y que se repite tal vez cuando acabamos de pasar por momentos difíciles, cuando tenemos un alivio en situaciones. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y esta frase estuvo acompañada con la colocación de una roca en ese lugar. Este lugar se convirtió en un lugar relevante para el pueblo de Dios. Esta roca simbolizaba ahí en el pueblo, en la región, toda la región, un lugar de victoria. Pero antes de llegar a ese monumento, a ese lugar de victoria, Dios trató con el corazón de su pueblo. Dios trató con la lejanía de su corazón. Antes de llegar a esta narración, la Biblia nos habla de otro Ebenezer. Pero este Ebenezer no es un lugar de victoria como aquí. Ese otro Ebenezer es un lugar de derrota. Una derrota humillante. Una derrota vergonzosa, triste. No fue una derrota cualquiera. Yo quiero comenzar ahora sí por el principio. Quiero hablar por el primer Ebenezer. Libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Vamos a estar usando solamente el libro de Samuel en esta noche. Inicia contando la historia de Elcaná. Elcaná es el nombre de un hombre, ¿sí? Y tenía su esposa Ana. Ana fue la madre de Samuel, precisamente, quien escribió este libro. Ana era estéril. Ana no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le concedió un hijo, que fue Samuel. Se lo concedió después de clamar a Dios. Ella
hace una promesa al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Fíjese, me vas a dar el hijo y te lo entrego. Lo voy a tener unos pocos meses, años, y cuando esté listo para que él pueda estar en el lugar, en el templo, te lo voy a entregar. Y Dios le concede la petición de su corazón. Una cosa importante para una mujer es ser madre. Y Ana clamaba. Ana tenía una competidora ahí, Penina, que este hombre tenía 2 esposas y ella sí podía tener hijos, pero dice que su esposo amaba a Ana. Y entonces cuando nace Samuel y está en una edad de poder, vamos a decir, vivir solo, con algunos cuidados, pero ya no al lado de la madre, ella va y lo entrega, ella va a cumplir su promesa y lo entrega al templo. ¿Sí? Y este niño llega bajo el cuidado del sacerdote Elí y se queda ahí para el servicio del Señor en su templo. Una madre cumpliendo su promesa. Dios le recompensa a Ana con más hijos. Y de la mujer estéril ya no quedó nada, porque tuvo más hijos e hijas. El sacerdote Elí, al cual fue encomendado este niño, era un hombre viejo y tenía 2 hijos. Estos 2 hijos le ayudaban en el sacerdocio. Sin embargo, estos jóvenes llevaban una vida que no correspondía a la de un sacerdote. Y todo el pueblo lo sabía. Sin embargo, la condición de Israel en ese tiempo era un reflejo también de cómo vivían estos jóvenes. 1 Samuel 12 dice así: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni las costumbres de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Usted se puede imaginar unos jóvenes que servían, que ayudaban en las labores del sacerdocio, su padre. Y el versículo 12 dice: estos hijos de Elí eran indignos. Y algo que llama la atención es que dice: no conocían al Señor. ¿Usted se puede imaginar unos sacerdotes que no conocían al Señor? Pero esto es una contradicción, porque en la palabra que leemos en la Biblia, todo lo que el pueblo judío, sus tradiciones es que a los niños les enseñaban desde ese tiempo la palabra de Dios. Entonces todos los niños conocían la palabra de Dios. Y más si iban a estar sirviendo en el templo, pues conocían todavía más. Eran educados, practicaban para servir en la casa del Señor. Y sin embargo dice aquí que no conocían al Señor. Y no solamente eso, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Había una costumbre que los sacerdotes tenían que hacer.
tenían que cumplir, ¿sí? Una de estas costumbres era cuando ofrecían sacrificios. Dice, aquí nos narra cómo llevaban el cordero o el animal que fuera a ser sacrificado y estaba en un proceso de cocimiento y lo introducían ahí, dice, la cazuela, la olla, el caldero o la caldera, para que fuera consumido. La grasa era lo que se consumía y subía como holocausto al Señor. Pero estos jóvenes mandaban a su criado y le decían al que estaba ofreciendo ahí el sacrificio, le decían, no, mi amo, mi sacerdote no quiere la carne ya cocida, le gusta la grasita. Y dice, no la aceptará. Pero el asunto es que la costumbre era que ya que se había hecho el sacrificio, el sacerdote podía comer de esa carne de sacrificio, pero después de haber sido sacrificada. Y ellos no estaban de acuerdo. Y decían, si no me la das, vamos a tomarla por la fuerza. Violaban la costumbre del sacerdote. Y lo hacían especialmente porque, mire, había algo especial. No conocían a Dios. Versículo 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. No guardar la costumbre y tomar de la ofrenda del Señor era un pecado grande delante del Señor. ¿Por qué? Dice aquí el texto, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Y aquí encontramos sacerdotes encargados de representar al pueblo delante de Dios. Pero ellos tomaban la ofrenda para comérsela en lugar de ofrecerla al Señor. El pueblo llevaba sus animales para sacrificarlos para la ofrenda y ellos tomaban lo mejor de la carne antes de que fuera ofrecida el sacrificio, la ofrenda. Esta acción representaba un grave pecado delante del Señor. El versículo 22 vemos las consecuencias. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Fíjese nomás. No solamente se comían la ofrenda del Señor y menospreciaban la ofrenda, menospreciaban al Señor, sino que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y Elí sabía esto, el papá sabía esto. Pero no solamente el papá, sino que todo Israel lo sabía. Todo Israel sabía que estaban cometiendo un grave pecado. Porque no solamente tomaban a las mujeres y se iban a algún otro lugar, no, sino que ahí mismo, en la tienda de reunión. La tienda de reunión, mis hermanos, no era otro lugar que el tabernáculo. El lugar que contenía lugares instrumentos sagrados, objetos sagrados, donde se ofrecían sacrificios a Dios, donde se adoraba a Dios. Ahí había unas mujeres, esto era normal, había mujeres que servían en la casa de Dios. Y estos jóvenes, hijos de Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenían como trabajo hacer las labores de sacerdotes, que eran hombres dedicados a servir al Señor. Y en lugar de eso, aprovechaban y se acostaban con las mujeres ahí. Y con estos actos, mis hermanos, también despreciaban a Dios. Esto en cualquier persona en su sano juicio pudiera pensar que era algo muy serio, algo muy delicado, que era vergonzoso además
Pero el asunto es de que todo el pueblo lo sabía y solamente murmuraban. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué hacían esto estos jóvenes? ¿Por qué no tenían un poco de temor al hacer estos pecados? El versículo 12 nos dice: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni las costumbres de los sacerdotes con el pueblo. Aquí encontramos tres razones poderosas para que ellos hicieran eso, que actuaran así, que vivieran así. Una es, eran hombres indignos, que no tenían ningún temor. Otra es, no conocían a Dios. Y tal vez esto es lo más grave, no conocer a Dios. Dice, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Pero si no conocían, si no tenían el pecado, si no tenían el conocimiento más importante que debe de tener toda persona, es no conocer a Dios. Esto es algo grave. En el original, cuando hablan de hombres indignos, la Biblia dice que eran hijos de Belial. Un hombre indigno era considerado como un hijo de Belial. Alguien completamente profano, corrupto, llenos de bajezas. La pregunta es, o el reflexionar es, ¿cómo que no conocían a Dios? Si los niños eran instruidos en la ley del Señor. Aquí podemos darnos cuenta, mis hermanos, que es posible saber mucho de Dios, pero no conocer a Dios. ¿Se puede acudir a la iglesia? ¿Se puede acudir a clases bíblicas? Se puede leer varias veces la Biblia. Yo he conocido a gente que viene y me dice: pastor, yo he leído la Biblia como 10 veces en mi vida. Y yo me sorprendo y digo: yo con trabajo la he leído una vez. Podemos escuchar muchas predicaciones de hombres famosos, de pastores famosos, y no conocer a Dios. Y estoy hablando de dos tipos de conocimientos: un conocimiento teológico, un conocimiento que llena tu cerebro, tu inteligencia, con un conocimiento espiritual que llena tu corazón, que llena tu intimidad. Y este conocimiento que se está refiriendo es conocer a Dios íntimamente. No conocer a Dios desde el punto de vista intelectual, de libro, de letra. La forma de vivir de estos hijos de Elí es completamente incongruente con lo que profesaban, con lo que era su trabajo y con lo que decían ser. Pero esto, mis hermanos, se repite siempre, en todas las generaciones. Encontramos gente diciendo que conoce a Dios, que conoce el Evangelio, pero que vive como que si no conoce a Dios y como si no conoce lo que dice el Evangelio. Y algunas veces yo he pensado que pareciera que el Evangelio no tiene el poder para cambiar a las personas. El asunto es que no se tiene un conocimiento de Dios. Nos quedamos en el conocimiento intelectual. El conocimiento de las Escrituras es necesario. Ciertamente que es indispensable,
Porque cuando nosotros conocemos lo que dice los libros, por ejemplo, lo que está diciendo Samuel en este caso, podemos por medio de eso conocer a Dios, acercarnos a Dios. El sacerdote Elí, el papá, fue muy blando con sus hijos. No actuó con ellos con sabiduría. Y no le dio a Dios el lugar que le correspondía. Sí, en 1 Samuel 2:29, fíjese lo que dice. No le dio el lugar, dice, es una pregunta, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tu hijo más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Mire, esto es lo que el Señor está hablando. Dios no permanece alejado y Dios no permanece callado, y Dios siempre cuestiona. Hace una pregunta: ¿por qué pisotean mi sacrificio? ¿Por qué pisotean mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y le dice a Samuel: y honras a tu hijo, a tus hijos, más que a mí. Una palabra tremenda para el padre. El amor de padre lo hizo cometer graves errores. Elí honró más a sus hijos que a Dios. En el capítulo 3, versículo 13, sigue hablando Dios y le dice: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Esa fue la consecuencia de la negligencia de Elí con sus hijos, no haber reprendido a sus hijos en el tiempo que tenían que haber sido reprendidos. Las funciones de los padres con los hijos son claras, mis hermanos: educar, formar, enseñar, proteger, cuidar, amar, pero sobre todas estas cosas, corregir, guiar. El padre tiene la obligación de convertirse en una piedra en el zapato del hijo. ¿Usted entiende ese término? Convertirte en una piedra en el zapato de tu hijo. ¿Cómo es eso? Cuando usted por alguna razón va caminando y se le mete una piedra en su zapato, lo empieza a molestar, ¿verdad? Y luego ahí sigue caminando y llega un momento en que, ay, espérame, es que traigo una piedra aquí en el zapato y no me deja caminar. Es un estorbo, es un dolor. Y un padre que quiere hacer su labor correctamente, tiene que hacer una piedra en el zapato de su hijo, no dejarlo que peque a gusto. Los padres, ¿cuántos padres hay aquí que hemos escuchado en nuestros hijos que cuando le empiezas a decir, que te dicen: ay, ya vas a empezar? Tú le dices: sí, soy una piedra en tu zapato. Déjame hacer mi vida. Y sí, ciertamente los hijos llegan a una edad donde hacen su vida. No te toman en cuenta, hacen lo que quieren. Sin embargo, tú sigues con esa labor. Estar ahí como una gota de agua que cae en la cabeza, en una piedra. ¿Usted sabe que una gota de agua puede fracturar una piedra? Y tus oraciones también pueden fracturar a una mente torcida, necia, rebelde. Una piedra en el zapato. Pero Elí no fue una piedra en el zapato de sus hijos. Elí fue negligente y Dios se lo señaló.
La razón por la que ellos fueron atraídos es la maldad que se vivía en ese tiempo. Y la razón por la que nuestros hijos y nosotros en algún momento fuimos atraídos fue por la maldad que se vivía en nuestros días. Yo fui una víctima de lo que se vivía en esos tiempos. Pero tenía una madre que, híjole, no me dejaba pecar a gusto. Eran las 2, 3 de la mañana y yo andaba en la fiesta y sabía que mi mamá estaba en la sala esperándome. No se dormía hasta que yo llegaba. Y llegaba y lo me decía, ¿cómo vienes? Y yo decía, ¿cómo puedo? Y me empezaba a decir, y yo le decía, ay, ¿ya vas a empezar? Sí, ya voy a empezar. Ella me decía, estaba rezando por ti cuando yo andaba así. Y los últimos años de su vida me decía, estoy orando por ti. Yo la había transformado. Pero imagínense la responsabilidad de un padre que era el sacerdote, el sumo sacerdote, y tenía 2 hijos, los cuales andaban en la vida loca y loca. Porque decían que servían a Dios y sin embargo era una vergüenza. Esta condición llevó al pueblo a sufrir una derrota dolorosa por causa del pecado de sus sacerdotes, todos. 1 Samuel 4, versículo 1. Y vamos a encontrar el primer Ebenezer. La palabra de Samuel dice, llegaba todo Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel, entablando el combate. Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. ¿Qué pasó? Aquí encontramos el primer Ebenezer. Pero este no es un lugar de victoria, este es un lugar de derrota. Los hombres de Dios, los líderes que guiaban al pueblo, cuando eran derrotados, lo primero que hacían siempre era ir delante de Dios para preguntar por qué habían sido derrotados, para corregir lo que hubieran hecho mal. Pero en este caso, los líderes, los ancianos y todo el pueblo hacen algo diferente a lo que debían de haber hecho. Versículo 3, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Ellos sabían que el Señor había tenido que ver ahí. Dice, tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vayamos en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Mire, si usted se da cuenta, estos hombres, estos líderes, estos sacerdotes, estos ancianos, no fueron delante de Dios a preguntar. Se reunieron ellos y empezaron a preguntarse, ¿por qué pasó esto? No fueron delante de Dios, no fueron a preguntarle al Señor. Hicieron a un lado al Señor. Y luego ellos tomaron una decisión, vamos a traer el arca. Y todo el pueblo estuvo con ellos. En lugar de buscar la solución, ir delante de Dios, a clamar a Dios, empezaron a buscar otras soluciones. Vayamos a traer el arca. Y trajeron el arca, pero no trajeron a Dios. Para ellos era importante. Vamos a leer y ahorita les sigo. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Los 2 hijos de Elí,
Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Mire, todo lo que está aconteciendo, hombres pecadores son los que van a llevar el arca del pacto. El arca del pacto representaba el poder de Dios, representaba la presencia de Dios. El arca del pacto siempre ha sido algo importante en el pueblo de Dios. Pero los sacerdotes, los ancianos y todo el pueblo se olvidaron que el arca sin Dios no tiene el mismo efecto, no funciona. ¿Qué hicieron? Se olvidaron de Dios, lo hicieron a un lado. La Biblia cuenta cómo hay muchos casos en los que Dios le dice al pueblo, Dios le dice al sacerdote, Dios le dice al líder, a los ancianos, le dice: lleven el arca en determinado momento, pongan el arca ahí, hagan esto, lleven el arca. El arca representaba su presencia. Y mire, cuando Dios les decía que llevaran el arca y lo pusieran en tal lugar, Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí, sucedían cosas maravillosas, milagros. Pero en este caso no tomaron en cuenta a Dios, sino que ellos tomaron sus propias decisiones. Sí, fueron y trajeron algo que representaba a Dios, pero no estaba Dios ahí. Dios no les dijo que lo hicieran, y mucho menos que mandaran a unos sacerdotes que estaban involucrados en pecados graves. Se juntan, si usted se da cuenta, se juntan muchos factores en contra del pueblo de Dios, que hace que Dios se aleje de ellos y le da la victoria a sus enemigos. En lugar de buscar a Dios, sus líderes y ancianos se juntaron a planear qué hacer. Está bien juntarse a ver qué hacer, pero decir: vamos a orar y vamos a buscar a Dios para que nos diga qué debemos hacer. Sustituyeron la presencia de Dios ante los problemas, ante los enemigos, por el arca de Dios. Pero la usaron mal. La usaron como un amuleto. Sabían que el arca tenía poder, pero lo usaron mal. El arca sin la presencia de Dios no sirve de nada. Qué terrible, mis hermanos, cuando nosotros mismos usamos las cosas de Dios. Usamos las cosas de Dios, usamos la Biblia, usamos las promesas que vienen en la Biblia, repetimos fracciones de la Biblia. Cuando estamos en problemas, clamamos a Dios y le leemos el Salmo, le leemos el proverbio, le leemos las promesas, le leemos lo que dice en el Evangelio este y aquel. Pero el problema no es ese. El problema es que la Biblia sin Dios no sirve de nada. El problema es que si tú repites todas esas enseñanzas y todo eso que está en la palabra de Dios, no sirve de nada sin la presencia de Dios. Podemos cantar y tener una voz privilegiada y adorar al Señor y decirle: Señor, aquí te canto, mira mi canto y mira mi corazón, estoy. Pero si no está la presencia de Dios ahí, no sirve de nada. El arca habla de la presencia de Dios. La Biblia habla de la presencia de Dios. La iglesia habla de la presencia de Dios. Pero todo esto, mis hermanos, no sirve de nada si tú no conoces a Dios. Si tú no conoces a Dios. Pero sí lo conozco, yo conozco la Biblia, yo la leo. Pero ¿tienes intimidad con Dios? ¿Tienes intimidad con Dios? Mire, ese alejamiento y esas acciones que tomaron los llevó a una segunda derrota.
1 Samuel 4:10 dice: los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Y algo grave, mis hermanos, el arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Eli. Una segunda derrota. Fueron a la guerra otra vez contra sus enemigos y fueron derrotados, dice, y su derrota fue grande. La mortandad fue muy grande, 30,000 soldados. Y lo peor, el arca de Dios fue capturada. Esta es la primera y la única vez que el arca es tomada y que ya no estuvo en medio del pueblo de Israel. Usted puede darse cuenta de que, mire, en donde ellos habían puesto su confianza, ya no tenían a Dios, ya no buscaban a Dios, ellos tenían el arca. Tienen una derrota y les quitan donde estaba su seguridad. El arca se la quitaron. Y lo más grave, seguía. La presencia de Dios no estaba con el pueblo, no estaba con ellos. Cuando Elí y su familia se enteró, fue algo grave. Habían muerto sus hijos. Pero cuando le dicen a Elí que habían capturado el arca, dice que se cayó hacia atrás y murió. Se golpeó en el cráneo y murió. Este era un acontecimiento tremendo, mis hermanos. El versículo en Samuel 4:19 dice, dentro de los acontecimientos dice: su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Claro, las noticias eran trágicas. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod y dijo: se ha ido la gloria de Israel. Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de sus maridos, ella dijo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomado. Icabod resume perfectamente esta palabra. Eso significa: se ha ido la gloria de Dios. Y resume perfectamente cómo quedó Israel: derrotado 2 veces, sus líderes espirituales muertos, miles de soldados muertos en la batalla, el arca de Dios en manos de sus enemigos y Dios lejos de ellos. Usted se puede imaginar este panorama que estaba viviendo el pueblo, un panorama desolador. Usted se puede imaginar el estado de ánimo en el que ellos estaban. Todo se había terminado, todo en donde lo que ellos confiaban no estaba, y lo peor, el pueblo completo no tenía la presencia de Dios. Sin embargo, mis hermanos, Dios siempre es grande en misericordia. Siempre es grande en misericordia. La gracia de Dios siempre actuando en favor del pueblo. Y Dios le da otra oportunidad, como seguramente Dios nos da una oportunidad a nosotros una vez y otra vez. ¿Qué pasó con el arca? Se la llevaron los filisteos. Los filisteos llevaban como un triunfo el arca.
¿Y qué hicieron? Se la llevaron ahí y la pusieron junto a su dios, Gabón. Y dice que un día amanecieron las imágenes que tenían arrodilladas ante el arca. Y otro día amanecieron que les hacían falta partes a esos dioses falsos. La aguantaron 7 meses nada más. Y la traían de una ciudad a otra y decían, no, aquí no la queremos, llévatela. Porque donde estaba, a esos enemigos les pasaban calamidades, enfermedades, plagas y muchas cosas. Y la llevaron a una ciudad de Israel. Sin embargo, los israelitas hicieron algo que no debían de haber hecho, sino que ellos hicieron algo que no estaban autorizados y empezaron a abrir el arca para ver qué había ahí adentro. Y mire, todo esto causó una muerte, como 50,000 personas. 1 Samuel 6:20 dice, y los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? Empezaron a reaccionar. ¿Quién puede estar delante del Señor? Estos hombres entendieron que se necesitaba estar delante de Dios de una manera diferente. El pueblo entendió que a través del dolor, de la aflicción, de la derrota, de la muerte, ellos entendieron que ese Dios santo debería de ser tratado de una manera santa. En ese lugar, el arca se quedó 20 años. En esos 20 años, el pueblo comenzó a hacer algo. Empezó a hacer algo después de estar alejados de la presencia de Dios. 1 Samuel 7:2 dice, pero pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim. Y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Fíjese, toda la casa de Israel añoraba al Señor. Y entonces se levanta un hombre íntegro, limpio, Samuel, y habló a toda la casa de Israel y le dijo así: si es que ustedes vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot, y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron a los Baales y a Astarot. Fíjese, un pueblo que decía que era de Dios tenía estos dioses, los Baales y Astarot, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reúnan en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Fíjese, reconocieron su pecado. Hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos. Ahí vienen los filisteos otra vez. Entonces los israelitas dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Este cordero de leche, mis hermanos, es el símil del Señor Jesucristo para nosotros. El cordero de leche es un corderito que todavía no está destetado. Por eso dice de leche. Se alimenta de leche. Es pequeño, es tierno. Depende de su madre completamente. Un cordero ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió.
Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió. Y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos. Ahora los israelitas estaban persiguiendo a sus enemigos, a los que los habían vencido 2 veces, a los que los habían derrotado, a los que habían matado grandes cantidades, a los que se habían llevado el arca. El versículo 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Después de haber pasado por todos esos momentos de angustia, llega la victoria. Ebenezer, un lugar de victoria, un lugar donde el Señor le da la victoria a su pueblo. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvieron que pasar por dolor, por quebrantamiento. Tuvieron que reconocer, dice, que reconocieron su pecado, lo confesaron. Ofrecieron los sacrificios como debían de haberse ofrecido. Holocaustos al Señor, agradables al Señor. Y el Señor regresó con su pueblo. La pregunta en esta noche: si Dios pasara el escáner, como en una tomografía, ¿verdad? Hace unos días me dijeron, un trabajador me dijo: oye, necesito. Yo lo vi hace unos días y estaba completamente delgado después de que estaba muy gordito. Ahora tenía muchos días sin verlo y estaba, pero bien flaco. Y le dije: ¿y qué te pasa? Me dice: pues no sé, ahí sabe. Y necesito ir a que me hagan una tomografía, un escáner. Si a ti el Señor te hiciera una tomografía, ¿cómo te encontraría? ¿En qué condición tú te puedes acomodar en toda esta historia? Elí, sus hijos, el pueblo, los filisteos, Samuel, Ana. Ebenezer, primero, un lugar de quebrantamiento. En lugar de ir a buscar a Dios en la derrota, empezaron a buscar: ¿qué hacemos? Lo voy a ver a mi comadre. Oiga, fíjese que me siento así, ¿qué hago? No, pues mire, yo conozco un doctor bien bueno. Yo le tengo mucha fe. Así decía mi mamá. No, yo le tengo tanta fe a este doctor. No, deberías de ir. Y luego te dicen: mira, la pomada de... No quise aventar el comercial, ¿verdad? Pero la pomada de la campana. O el Vivac Bru. Mi mamá, yo de lo que estuviera enfermo, me embadurnaba. Decía: mañana estás bien. Que para anginas, me ponía aquí y me amarraba ahí un pañuelo. Que para otras cosas, que en los pies, en el pecho, en todos lados. ¿Y nosotros qué hacemos? Empezamos a buscar alternativas para solucionar nuestros problemas. Pensamos que voy a ir a la iglesia los jueves y el miércoles o el domingo a tal hora. No, ahí en ese lugar va a estar y ya voy a salir transformado. La iglesia es el lugar donde está Dios. Pero tu corazón, ¿en dónde está, mi hermano? El arca contenía la presencia de Dios. Y lo tomaron el arca como un objeto santo para solucionar sus problemas. Pero el Señor ya se había alejado. ¿Y de qué te sirve?
Algo trágico, mi hermano, en la vida de todos es cuando no está la presencia de Dios. Cuando tú no sientes ni la presencia de Dios en la iglesia, ni al leer tu Biblia, ni cuando cantas, porque cantas y sientes que está vacía tu canto. No está la presencia de Dios ahí. Pero cuando el pueblo dice empezó a añorar al Señor, a añorar al Señor. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Quiero estar en la presencia de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Clamar a Dios. Y seguramente que estaremos en ese Ebenezer, piedra, donde vamos a soportar la ayuda, donde vamos a recibir la ayuda de Dios, la piedra de ayuda. Y qué hermoso y cobra sentido cuando Samuel dice, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ha pasado toda esa penuria, todo ese dolor, todo ese quebrantamiento cuando tú buscas al Señor. Y el Señor les da la dirección. Ahora es el Señor el que le da la dirección a Samuel. Si ellos se humillan, si ellos me buscan, si ellos están conmigo, si ellos me honran, si ellos me reconocen, si ellos ofrecen sacrificios agradables a mí, yo les daré la victoria. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Ciertamente que estamos aquí porque buscamos a Dios, su presencia. Y nos hemos alejado de Dios tal vez y hemos buscado tantas soluciones en otras cosas. Pero Dios te puede dar la victoria. Y tú puedes exclamar hoy, tomando la victoria, hasta aquí me ha traído el Señor. Un lugar de descanso, un lugar de victoria, un lugar de reposo. Pero tengo que acomodar las cosas en el orden correcto, en la costumbre que se debe de hacer las cosas. Honrar a Dios. Dejar mis ídolos. Aunque mis ídolos parecen santos, pero esas cosas santas que representan a Dios, sin Dios, está vacío. Está vacío. Tal vez tú conoces mucho de Dios, pero no conoces a Dios. Dios de la Biblia, Dios de Samuel, el Dios que transformó, el Dios que le dio la victoria al pueblo. Y se la dio cuando fue a él y le dijo: Señor, perdóname. Señor, perdona mi necedad. Señor, aviva mi vida. Sácame de este lugar de quebranto, Señor. Señor, dame esa victoria. Ponme en esa roca, sobre esa roca. Ahí ponme, Señor. Abra su corazón al Señor, hable con Él. En la intimidad, hable con Él. Usted puede reconocer y decirle: Señor, en verdad no te conozco.
sé de ti, pero no te conozco. Señor, no tengo esa intimidad que debo de tener contigo. Señor, me conformo solamente con venir a la iglesia, pero mi vida diaria no refleja el evangelio en mi vida. Tal vez incluso soy hasta como los hijos de Elí. Señor, perdóname. Quiero conocerte. Póngase de pie y vamos a entonar este canto. De su corazón dígale al Señor. De su corazón levante sus manos y entone este canto que vamos a cantar. Pero no como una letra muerta, no como un canto que no sabemos ya, sino de nuestro corazón.